Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42. Quiero compartir con usted esta palabra de tremenda bendición a nuestra vida. Le titulé Jesús, un hombre de extraordinaria oración. Dice San Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesucristo es el ejemplo perfecto y la principal autoridad en la enseñanza de la oración. Si Cristo, siendo Dios hecho hombre, necesitó la oración, usted y yo, ¿quiénes somos para no orar? Si Cristo necesitó la oración diariamente, usted y yo también necesitamos conectarnos a la sintonía de Dios para que vivamos vidas de excelencia y de bendición en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Cuando el creyente deja de orar, empieza a perder calidad de vida. Cuando el creyente deja de orar, pierde la sensibilidad a la voz de Dios. Cuando el creyente deja de orar, comienza a deteriorar su testimonio. Cuando el creyente deja de orar, comienza a enfriarse y poco a poco va hundiéndose. El creyente está necesitado de una continua oración e intimidad en la presencia del Señor. Jesús contó la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer. Ustedes y yo podemos ir a la Biblia, y en esta ocasión voy a invitarlos a ir interactuando con la Biblia para que usted vea en la palabra los argumentos tan importantes. En Lucas capítulo 18, por ejemplo, los primeros 8 versículos, ahí está la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ahí está la perseverancia en la oración, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a Él día y noche, que claman a Él día y noche. El énfasis es que tú y yo oremos, que tú y yo busquemos a Dios en oración, siempre con persistencia, sin desmayar. Ora, pídele a Dios y Dios te va a dar. Clama a Dios y Dios te va a escuchar. Ruégale a Dios y Dios extiende su mano. Humíllate en su presencia y Dios derriba a tus enemigos. Busca a Dios y Dios hará justicia y Dios se manifiesta. Pero tenemos que buscar a Dios. El problema es que muchas veces no nos disciplinamos para buscar a Dios. Escuche los argumentos bíblicos. Isaías 55, 6, la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Isaías 55:6. Y luego Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y luego dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y luego dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿por qué es necesario? Que el que se acerca a Dios crea que Él existe, dice la palabra, y que el Señor le va a responder a los que le buscan. Muchos de tus problemas se van a resolver en la oración. Escucha lo que te digo. Muchos problemas se resuelven orando. Dios gobierna en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando tú te acercas a Dios, Dios puede cambiar el corazón de una persona, el carácter y el temperamento de un ser humano. Dios puede quitar a tus enemigos, Dios puede quitar a la persona que te molesta. Dios cambia las cosas, pero tú tienes que buscar a Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que volver al altar. Tenemos que regresar al altar. Tenemos que amarrarnos al altar. En el altar se encuentra lo humano con lo divino, y lo divino impacta lo humano, y lo humano es perfeccionado. Y escucha, lo primero que recibes cuando buscas a Dios es una profunda paz en tu corazón. Isaías 26:3 dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas cosas se arreglan orando. Dios es capaz de responder a cada una de nuestras necesidades. Jonás oró desde el vientre del pez, y desde ahí Dios lo escuchó y lo hizo un gran predicador en Nínive, alcanzando a toda esa ciudad. Pablo y Silas oraron con los pies en el cepo, en el calabozo de más adentro, y por las noches los presos los oían orar y cantar, y Dios sacudió los cimientos de la cárcel, rompió las cadenas, abrió las puertas y trajo libertad, porque la oración trae resultados. La oración trae resultados, pero tenemos que aprender a orar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero note lo que dice la Biblia: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, escucha esto, y buscaren mi rostro, escucha esto. Pero dice el pueblo de Dios. Todos tenemos que meternos a la presencia de Dios. Todos tenemos que buscar el rostro de Dios. Todos tenemos que disciplinar nuestra vida. Si mi pueblo orara y buscara mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escucha, Dios trae salvación, Dios trae sanidad, Dios trae prosperidad, Dios trae vida, Dios trae libertad cuando tú doblas tus rodillas y oras. Por eso Cristo dijo: y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La iglesia tiene que vivir la oración, porque la gente sabe de la oración, entiende el valor de la oración, asimila el potencial de la oración, pero en la vida práctica a veces no oramos lo suficiente. La oración, dijo un pensador, es el oxígeno del alma. La oración es la llave que abre el cofre donde están los tesoros de Dios. La oración es el camino más corto para alcanzar las bendiciones del cielo. La oración construye un vallado de protección contra el pecado. La oración es un escudo en derredor nuestro. Tienes que aprender a orar tú personalmente, organizar tu vida, disciplinar tus actividades y tu tiempo, porque si no oras lo suficiente, la vida se te hace más complicada y más difícil y te vuelves
eres más temeroso y falto de fe. Pero si tú buscas a Dios, lo primero que recibes es paz. Lo segundo, la misericordia se extiende sobre ti y la gracia de Dios viene sobre tu vida y verás la gloria de Dios en tu vida. Pero tienes que meterte con Dios. Si no, no hay problema, no hay una vida satisfactoria. Vamos a ver a Cristo, porque el tema es Jesús, un hombre de oración extraordinaria. Mira, Jesús, su disciplina en la oración. En Marcos capítulo 1, versículos 32 al 35, oiga, qué tremenda experiencia de Cristo. Marcos capítulo 1, versos 32 al 35, por favor, fíjese muy bien lo que sucedió aquí. Marcos capítulo 1, versos 32 al 35, dice la palabra del Señor. En el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Qué tremendo, era un tumulto de gente, miles de personas. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahí deténgase. Jesús tuvo un día agotador. Sanó muchos enfermos, echó fuera muchos demonios, y usted sabe lo que es ministrar así. Es agotador, y dice que esto fue ya en la noche. O sea, todo el día trabajó, y para cerrar el día, cuando se pone el sol, se agolpa toda la ciudad y vienen con Cristo. Y me da mucho gusto que Cristo, a la hora que sea y en el lugar que sea, Él está listo para atenderlos. Oiga, al día siguiente se levantó muy temprano. Oiga, cualquiera que tiene un día exhausto, que te duelen todos los músculos de tu cuerpo, dice: mañana no me levante, no estoy para nadie, apaguen el celular. Otro día Cristo se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar a orar. Este silencio mata a cualquiera. Observa bien esto. Esto es muy interesante, porque el deseo de orar comienza en el corazón. Escuche, ese deseo se convierte en disciplina, y la disciplina termina siendo un placer. Primero empieza como un deseo, un anhelo, un querer estar en la presencia de Dios. Sientes la necesidad de sentir a Dios. Sientes hambre y sed por su presencia. Sientes el anhelo de sentir a Dios, su poder, su presencia, su dirección divina. Comienza como un deseo, y ese deseo tienes que convertirlo en una disciplina. Aprender a ordenar tu vida, dar orden a tus prioridades de trabajo, administrar bien tu tiempo y decir: tengo que estar en la presencia de Dios. Y luego escoges un lugar y una hora donde tú estás entrevistándote con Dios, y entonces comienzas a formar el hábito, la disciplina. Y ya cuando tienes el hábito, la disciplina hecha, luego eso se convierte en un gran placer. Ahora quieres más de su presencia y quieres más de su poder. Y cuando estás orando, cuando te metes con Dios, cuando oras, Dios te habla, Dios te revela, Dios te muestra, Dios te trae palabra escrita, Dios te trae iluminación a tu mente, Dios te trae dirección. Porque hay gente que no sabe para dónde va y no sabe qué quiere hacer. Por eso en la iglesia abrimos espacios de cultos de oración, para ayudar a la gente a que venga al altar y se meta con Dios. Porque si no puedes hacerlo solo en tu casa, entonces ya aquí hay lugar y oportunidad y un programa serio, definido, para que la gente venga a orar. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que orar. Si quieres que tus hijos sean poderosos en la tierra, tienes que orar. Si quieres que tu casa sea llena de bienes y riquezas, tienes que orar. Si quieres que Dios derribe tus enemigos, tienes que orar. Si quieres prosperar en tus finanzas, tienes que orar. Si tienes que triunfar, si quieres que triunfar, tienes que orar. Tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. Porque si no lo haces, tu vida se vuelve insípida.
desinteresada, frágil, terrible. Pero cuando tú no oras, tu oído no está sintonizado a la voz de Dios. Y cuando tú dejas de orar, tu oído se atrofia y ya no distingues la dirección de Dios y confundes la dirección de Dios con la dirección de los hombres. ¿Te acuerdas cuando Dios le habló a Samuel? Samuel, Samuel. Y vino ante el sacerdote y le dijo, ¿me hablas? Estaba confundiendo la voz de Dios con la voz de los hombres. Y el viejo dijo, no, yo no te hablé, duérmete, no me despiertes. ¿A qué huerco ándele? Y vino por segunda vez palabra de Jehová a Samuel. Y otra vez va con el sacerdote Elí y le dice, ¿me hablas? Yo no te hablé, hombre, que te duermas y que me dejes dormir, hombre. Y vino por tercera vez la voz de Dios, porque Dios habla. Dios es un ser que tiene vida en sí mismo. Es creador y no creado. A Él nadie lo hizo. Él es el hacedor de todas las cosas. Y Dios tiene las cualidades de una persona. Ve, escucha, habla, siente, crea, determina, diseña, programa. Es un ser maravilloso. Y entonces cuando tú oras, aprendes a oír la voz de Dios en tu vida. ¿Me entiendes? Porque hay mamás que dicen, ay, ese muchachito no me gusta nada para mi hija. Pues ponte a orar, criatura. Ay, no, esa muchachita resbalosita no me gusta nada para mi hijo. Y se empiezan a pelear con el futuro yerno y nada de oración. Tú ve a solas con Dios y dile, Señor, a mí no me gusta esa muchachita para mi hijo. Es mi apreciación personal. Quizá esté equivocada o equivocado. Pero si no es tu voluntad, Señor, ayúdame. Y sin lastimar a mi hijo o a mi hija, aparta de su vida a esta persona. Y de repente le dieron trabajo, no sé, allá en el DF y se fue con los chilangos. Y usted dice, gloria a Dios para siempre. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Me entiende? En lugar de orar, queremos nosotros arreglar los problemas. Y cuando tú ya no puedes resolver tus problemas y persistes en hacerlo, complicas la vida a todos y te enfermas tú también. A algunos les da diabetes, otros les da parálisis facial, otras les da diarrea, en fin. Porque la gente no ha valorado el potencial de la oración. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Te voy a explicar algunas cosas. Espero que el tiempo me alcance y que ustedes también estén acá. Porque esto apenas comienza y eso está muy interesante. Jesús estaba cansado, muy fatigado. El día había sido largo y lleno de tensiones. Sin embargo, permitió que la gente se acercara a Él, sin importar la hora. Dice que la ciudad se agolpó y trajeron toda clase de enfermos y toda clase de endemoniados. Y Cristo sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. Las personas pueden acercarse a Jesús en cualquier lugar, a cualquier hora, de día o de noche. Si tú clamas a Dios, Dios te va a escuchar. Si tú le pides a Dios, Dios te va a responder. Si tú persistes en orar, Dios te va a responder. El asunto es que ores y ores hasta que recibas. No dejes de orar. Por eso el énfasis de Cristo fue la parábola de orar sin desmayar. Persiste orando. Y si tarda Dios en responder, tú sigue orando. Porque Dios responde en el mejor momento. Y a veces es una prueba de fe y de paciencia. Tú tienes que seguir orando y orando. No importa que pases una semana, un mes, un año. Sigue orando, sigue creyendo, sigue pidiendo. Y cuando Dios abre el cielo, la respuesta de Dios te va a satisfacer y te va a impactar. Porque Dios se agrada en escuchar tu oración y en responder a tu oración. A pesar de haber tenido un día extremadamente agotador y terminar la noche anterior cansado, había enseñado, había invertido tiempo para ministrar, para sanar enfermos, liberar demoniados. Le dolía cada músculo de su cuerpo, pero se levantó de mañana para orar. Los discípulos se despertaron y dijo, oye, Jesús,
Pues no sé, estaba al lado tuyo, Pedro, se durmió contigo. Dijo, pues no está aquí. Tú, Juan, a ver, Felipe, no está por allá. Pues quién sabe dónde anda. Se levantaron todos asustados y lo encontraron en una parte desierta orando, rogando al Padre. Oiga, si Cristo necesitó de la oración, ¿quiénes somos nosotros para no orar? Creo que no me están entendiendo. Si Cristo, siendo Dios hecho hombre, necesitó del poder del Padre Celestial y de la dirección divina, del apoyo del cielo, tú y yo con más razón necesitamos de Dios, por lo menos para controlar tu carácter, por lo menos para controlar tu lengua, por lo menos para que administres bien tu dinero, por lo menos para tratar bien a tu viejo o a tu vieja, por lo menos para tratar bien a la gente que te rodea, porque hay gente que no parece cristiana. Su vida es de arranques de ira, de desesperación, de impaciencia, de ofensas, de palabras descalificativas, de palabras hirientes, de humillaciones. Párate. ¿Sabes qué? Estás en un nivel muy bajo de oración, por lo tanto, tu calidad de vida es muy baja y no muestras el carácter de un cristiano. ¿Ah? Tienes que aprender a orar. Hay gente que perdone, pero ya le dicen el hermano lámpara de Aladino: al mejor roce le brota el genio, al menor roce le brota el genio. Es el hermano lámpara de Aladino. Hay gente, hermanos, que no digan que son cristianos y quítenle el pescadito al carro, por favor. Pónganle una pirañita o un tiburón, por favor. Yo les digo a la gente, hermanos, si no vas a dar buen testimonio, quítale esas calcomanías al carro y quítale ese logotipo de ese pececito al carro, y ahora sí compórtate como te da la gana, pero no manches el reino de Dios ni empañes la imagen de nuestra iglesia. Honra el trabajo que estamos haciendo en esta iglesia. ¿Sí me entiendes? Porque no se trata de que vas a ser cristiano porque traes el pescadito ahí en tu carro. El pescadito sale sobrando. Tus obras, tus actitudes, tu forma de ser, tu estilo de vida proyecta si estás conectado con el Espíritu Santo o si estás desconectado. Seguimos más rápido porque esto, algo que yo quiero explicar ahora, es muy interesante. Jesús buscó un lugar para orar, ya lo dijimos. Jesús fue la personificación de la perseverancia en la oración. Cristo oró constantemente, de día, de noche. Hubo noches enteras que Cristo pasó orando, noches enteras, clamando a Dios, buscando el rostro de Dios. Y la oración más intensa de Cristo, por supuesto, que fue en el huerto de Getsemaní, como gotas de sangre. Ahí padeció la aflicción. Vamos a la siguiente parte, porque esta parte es la parte medular de la enseñanza de hoy. El modelo de la oración de Jesús. ¿Sabe cuál es el modelo de la oración? El Padre Nuestro. Pero no se trata de que repitas el Padre Nuestro así nada más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. No, párate. Le voy a explicar los elementos que tiene esta oración modelo para que aprendas a estructurar oraciones correctas. ¿Oyó eso? Porque la gente dice, di un Padre Nuestro y vámonos. ¿Y luego? En la oración, que a menudo se llama Padre Nuestro, no es un conjunto de palabras que tenemos que repetir. No quiso decir que debemos orar exactamente con esas palabras. Su intención fue ofrecerles un modelo para la estructura de sus oraciones. Le voy a explicar las partes que componen esta oración y los elementos que tenemos para aprender a orar. Muchas cosas se resuelven en oración, hermanos. Y hay gente que ya siente la convicción de que tiene que orar porque saben que su vida cristiana es muy superficial, muy ligera, muy liviana. Les ha faltado conectarse al poder de Dios, a la presencia de Dios, a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios, a la justicia de Dios, al mover de Dios. Aleluya. Cuando se mete con Dios, las cosas cambian. Pero métase con Dios. Usted es muy cristiano, sí, pero no ora. Trabaja mucho, no fuma, no toma, pero no ora.
respeta a su familia y viene al culto los domingos y toda la semana anda jalando, pero no ora. Ese es su grave problema. Cuando tú disfrutas la oración y la oración se convierte en un placer, por eso dijo el salmista: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor tus penas y dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Ahora sí tiene sentido el canto. Orando. ¿Quieres un mejor trabajo? Pídeselo a Dios. ¿Quieres que Dios cambie a tu jefe? Pídeselo a Dios. ¿Quieres que Dios te dé tu casa? Pídeselo a Dios. ¿Quieres comprar un carro nuevo? Pídeselo a Dios. Sé fiel, ora, sé fiel, camina con Dios, métete con Dios. Dios es tu Padre. Vamos. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.